Primero que nada, dos avisos. El primero y más importante, notarán mi voz afectada en la narración, y es que a fechas de grabación del video aún me estoy recuperando de haber contraído COVID. Entonces espero sepan perdonar eso. Y segundo anuncio es con respecto al video, y es que esta es una especie de nueva sección del canal. Yo tengo una de audio en las que voy reseñando los IC de audio más comunes, además de hablar de algún que otro tema en especial del audio. Entonces decidí hacer lo mismo pero con los OPAMs, y con sus características. Así que, en este video les presento el LF353N, amplio ancho de banda con entrada dual JFET amplificador operacional. Bien, veamos. Estos dispositivos son amplificadores operacionales de bajo costo, alta velocidad y entrada dual con JFET. Requieren una baja corriente de alimentación y aún así mantienen un gran ancho de banda del producto y un rápido slew rate. En adición, bien pareados JFET de alto voltaje a la entrada proveen una muy baja corriente de vías. El LF353 es compatible con el LM1558 y el LM358. Estos amplificadores pueden ser usados en aplicaciones como integradores de alta velocidad, convertidores digital analógico de alta velocidad y muchos otros circuitos que requieren un bajo voltaje de offset de entrada, una baja corriente de vías de entrada, una alta impedancia de entrada, un alto slew rate y un amplio ancho de banda. En adición, estos dispositivos exhiben un bajo ruido y baja variación de voltaje de offset. Ok, todas estas características son impresionantes. Sin embargo, quiero empezar ligero. Voy a empezar con 4 características de los OPAMs. Vamos con el voltaje de offset, el ancho de banda, el slew rate y la corriente de alimentación. Así que vamos en ese orden. Output Offset Voltage. Definimos el Output Offset Voltage como el pequeño voltaje DC que existe a la salida del operacional cuando las entradas son 0. Este voltaje existe gracias a los ajustes y polarizaciones que se hacen al circuito en estado estable. En este caso viene en la parte de la entrada y se reproduce a la salida gracias a los transistores de salida que están polarizados, listos para funcionar. En líneas generales, este offset es un error y se evita tanto como sea posible. En este dispositivo el fabricante afirma que está ajustado para que no sobrepase los 10 mV. Sin embargo, como no podemos hacer mucho con él, tendemos a simplemente ignorarlo. Solo unos modelos de OPAM cuentan con pines externos para poder modificarlo, ya que como veremos más adelante, puede llegar a ser muy importante. Product Bandwidth. El ancho de banda de un OPAMP es el rango de frecuencias en las que este puede funcionar sin atenuarse más de 3 dB. Usualmente hablamos de esta medición en lazo abierto o en lazo cerrado. Es muy común que se diga que el ancho de banda en lazo cerrado es más grande que en lazo abierto. Sin embargo, también se puede llegar a hablar del ancho de banda unidad, que es el ancho de banda que existe cuando la ganancia de la operacional es 1, ya sea en lazo abierto o cerrado, aunque usualmente es el abierto. En este caso, el fabricante nos habla del ancho de banda unidad y nos dice que es de 4 MHz. Nos entrega esta gráfica, sin embargo está en el dominio de la temperatura, es decir, cómo varía el ancho de banda unidad con la temperatura. Nosotros simplemente lo mediremos a temperatura ambiente bajo las condiciones establecidas. Luego nos muestra un bot plot de ganancia y fase, todo con respecto a la frecuencia, y aquí también podemos ver los 4 MHz en ganancia unidad. Sin embargo, también tenemos el problema de un desfase. El desfase, para quien no lo sepa, es la separación entre la entrada y la salida, pero en el tiempo. En este caso muestra cómo puede llegar a producirse un desfase de hasta 180 grados por arriba de los 10 MHz. Sin embargo, el desfase lo veremos en otro video. Continuando con el ancho de banda, llegamos a la respuesta en frecuencia en lazo abierto y nos muestra cómo podemos llegar a tener ganancias de 100 dB, pero en frecuencias tan bajas como solo 10 a 1 Hz. Ganancia que va disminuyendo logarítmicamente en base 10 hasta 0, entre los 1 y 10 MHz. El ancho de banda de un OPAMP puede ser uno de los discriminantes más importantes a la hora de elegir un modelo para un circuito que querramos armar. Hay modelos tan cortos en ancho de banda como 1 MHz y otros tan grandes como 10 MHz. Sin embargo, como es obvio, estos productos serán más caros y difíciles de conseguir, así que podemos concluir que esta es una característica muy importante y que siempre debemos tener en cuenta. Slew rate.
El slew rate es un primo del ancho de banda y se define como la velocidad de cambio a la salida de un op-amp y se mide en volts por unidad de tiempo. Para que lo entiendas mejor, supone el siguiente escenario. Un op-amp en configuración de seguidor de voltaje al que se le entrega un pulso cuadrado a la entrada. Idealmente, el op-amp a la salida reproducirá este pulso cuadrado perfectamente. Sin embargo, en la vida real al op-amp le tomará un tiempo cambiar entre el estado bajo de voltaje y el estado alto de voltaje, y lo mismo cuando toque la hora de bajar. Le tomará un tiempo cambiar entre el estado alto de voltaje y el estado bajo de voltaje. A ese tiempo de subida se le conoce como rise time, y al tiempo de bajada se le conoce como fall time, y a la velocidad que le toma cambiar de estado se le llama slew rate. Entonces el slew rate viene a ser esa pendiente y se mide en volts sobre unidad de tiempo. Ahora, este experimento mental lo hicimos con una onda cuadrada, sin embargo aplica para cualquier forma de onda, y de hecho es gracias a este slew rate que se produce el desfase y el ruido armónico total, así como otros efectos indeseados. En este caso, el fabricante nos asegura que el slew rate de nuestro operacional es de 13 volts por microsegundo. Entre más grande sea el voltaje o más pequeña la unidad de tiempo, mejor será el slew rate y más rápido será nuestro op-amp. Por lo tanto, este también debe de ser otro aspecto a cuidar a la hora de elegir un operacional. Supply current. La corriente de alimentación o supply current es la corriente que consume el operacional haciendo absolutamente nada. Es decir, la corriente base que necesita para poder funcionar. Esto ya depende de a quién le preguntes, sin embargo, algunas personas van a buscar operacionales que consuman la menor corriente posible. Esto para sistemas que van a operar a batería y se busque extender la vida útil lo más posible. Aunque por otro lado también debemos de apuntar a la mayor eficiencia posible, aunque hablemos de un sistema conectado a energía permanente. En este caso el fabricante nos habla de una corriente típica de 3.6 mA. Bien, continuando con el operacional como tal, la hoja de datos nos provee de unas aplicaciones típicas muy interesantes. Primero que nada nos muestra un control de tonos activo de 3 bandas. Analizándolo rápidamente tenemos una configuración muy interesante. Primero, a la entrada tenemos un seguidor de voltaje como adaptador de impedancias, cuya salida es entregada a la red de tonos como tal. En esta tenemos 3 ramas. La superior es la de los bajos, siguen los medios y por último los agudos. Las 3 ramas se pueden ajustar ya sea para amplificar o para atenuar los tonos. Al principio puede parecer complicado, pero si nos damos cuenta básicamente es como si tuviéramos en cada rama un amplificador inversor, donde las resistencias que van unidas a la salida del operacional son las resistencias de feedback, y las resistencias que se unen a la salida del operacional de entrada son las resistencias de entrada, y los potenciómetros básicamente mueven la impedancia hacia la resistencia de feedback o hacia la resistencia de entrada para modificar la ganancia total del circuito. Y listo. De esta red de tonos nos ofrecen la siguiente gráfica, donde muestran diferentes líneas cuando se ajustan los controles de formas específicas que nos anotan un poquito abajo a la izquierda. Entonces obviamente tenemos que construirlo y probarlo. Bien, como realmente aún no encuentro una buena forma de grabar el audio obtenido a la salida de los circuitos de audio que pruebo, en este caso no tendremos una prueba de audio. Para probar el funcionamiento del circuito fue justamente comprobar si la gráfica que nos dieron es verdadera. Para eso realicé los diagramas de Bode pertinentes, que lastimeramente tuve que hacer a mano porque sigo sin contar con el material necesario para hacerlo digitalmente. Muy resumidamente lo que hice fue lo siguiente. Hice 5 pruebas según las notas que nos dieron. Por ejemplo, para la nota 1 ajusté todos los controles en plano, de forma que no hubiera atenuación o amplificación de ningún tipo en ninguna frecuencia, es decir, una respuesta plana. Por lo que hice un barrido de frecuencias con mi generador de funciones desde 10 Hz hasta 100 kHz, y fui anotando los valores que iba obteniendo a la salida del control de tonos. Esto lo repetí para las 4 notas restantes. Una vez con todos los datos obtenidos, grafiqué. Sin embargo, para que se viera como en la gráfica que nos dan, lo tuve que hacer de la siguiente forma. En lugar de dejar el resultado en volts, lo convertí a decibeles, y además convertí la escala en lugar de lineal a logarítmica, por lo que mi resultado fue el siguiente. Como podemos ver, si no es idéntico, es bastante parecido lo que el fabricante nos dice con el resultado obtenido. Por si no entiendes la gráfica, déjame explicártela rápidamente. En el eje vertical tenemos la ganancia en unidades de decibeles.
Para cualquier configuración de bajos, medios o agudos, podemos tener una ganancia desde menos 20 hasta 20 decibeles. En el eje horizontal tenemos la frecuencia. Podemos ver cómo el centro de acción de nuestro control de tonos se encuentra en 1 kHz y tiene un comportamiento más lineal conforme se acerca a los extremos, principalmente al extremo de los 100 kHz, por lo que tenemos un buen control de tonos aquí. Se los recomiendo. En la siguiente aplicación nos ofrecen un amplificador de instrumentación con rechazo en modo común mejorado. Lamentablemente, este no pude construirlo ya que pedía dos fuentes de voltaje simétricas y aisladas una de la otra, además de que estas deben de ser de bajo ruido, por lo que no se me hizo posible conseguirlas. Sin embargo, queda pendiente para una siguiente aplicación. Aún así, las siguientes aplicaciones sí las pude construir. La hoja de datos nos ofrece dos diseños de filtro Butterworth de cuarto orden. El primero, uno pasabajas, y el segundo, uno pasaaltas. Leamos un poco de sus características. Nos ofrece una ecuación para que podamos modificar el punto de corte y nos avisa la ganancia en banda. También nos informa del punto Q o factor de calidad del filtro. Nos dice que en la primera etapa es de 1.31 y que en la segunda etapa es de 0.541. De ahí nos avisa que usa resistencias del 5% de tolerancia para lograr un corte de frecuencias a 100 Hz y una ganancia de pasabanda de 100 también. Por último, pero en la información más importante, nos avisa que un circuito de anulación de offset es necesario para un buen desempeño en DC, que personalmente diría que es más que necesario, es imperativo. Bien, por el lado del pasaaltas nos ofrece básicamente la misma información, solo que nos avisa que aquí la frecuencia de corte es de 10 kHz para una ganancia de pasabanda de 10, además de que en este no es necesario el circuito de offset nulling. Pero bien, ¿qué tan necesario es este circuito? Yo diría que totalmente necesario. Verán, el pasaaltas no representó ningún problema, lo armé y funcionó a la primera. Aquí les dejo su diagrama de Vogt resultante. Sin embargo, el pasabajas fue otra historia. Y de hecho se los conté en un short en el que hablé sobre los problemas de oscilaciones y lo complicado de la retroalimentación. Y es que el circuito me oscilaba cuando conectaba la entrada a tierra. Y no hablo de algo pequeño, oscilaba totalmente la salida desde el riel positivo hasta el riel negativo de voltaje. Intenté muchas cosas hasta que noté el punto que hablaba sobre requerir el control de offset. Agregué un operacional de configuración de seguidor de voltaje separando las dos etapas que conformaban al filtro, y fue aquí donde ajusté el offset, ya que lo hice con un TL081 que te da acceso a un control de offset, y con un potenciómetro fue que pude hacer un ajuste fino hasta que dejaba de oscilar. Por lo que finalmente usé esa configuración para hacerle su prueba de Vogt. Por lo que puedo concluir que ambos son muy poderosos filtros, sin embargo son muy delicados y requieren muchas consideraciones, además de que les aconsejo no alimentarlos con la misma fuente, ya que si existe un ruido en uno, se va a introducir en el otro, como a mí me pasó. Y así llegamos con la última aplicación, el cual es un convertidor de ohms a volts, o en palabras más sencillas, es un ohmmetro. La idea es relativamente sencilla. Tenemos una escalera resistiva desde 100 ohms hasta 10 megaohms, y en paralelo a esta escalera es que colocaremos la resistencia que queramos medir, y todo esto será medido por un operacional en configuración de seguidor de tensión. La salida de este seguidor es la que leeremos, sin embargo también es entregada a la entrada positiva de otro op-amp que está funcionando como buffer. Esto porque el otro extremo de la escalera resistiva está conectado a una fuente de corriente constante de 1 mA y la entrada negativa del operacional, que es la que está funcionando como buffer, de corriente. De esta forma funciona así. Una fuente de corriente constante hace circular 1 mA por una escalera resistiva y la resistencia de prueba en paralelo. De esta forma, dependiendo de la escala, creará una caída de tensión leída por el op-amp, que será nuestra salida. Por cuestiones de materiales, no pude usar los valores exactos de la escalera resistiva, por lo que tiene un error especialmente en los valores más altos de la escala. Sin embargo, tiene muy buena precisión en los valores más bajos. La verdad, es un muy buen circuito. De esta forma hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, porque esto sería luz verde para seguir con más de estos videos, donde explico características importantes de los op-amps y también vemos circuitos muy interesantes. Así que, si les ha gustado el video, los invito a dejar un like, comentar y compartir.
Si tienen dudas, pueden dejármelas abajo y ahí mismo pueden encontrar mi PayPal si me quieren apoyar con alguna moneda. Así que, sin nada más por el momento, nos vemos en el próximo video.